Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene conmigo? Todos tienen su Biblia abierta en el teléfono o en la Biblia, pero ábrala para que podamos leerlo. ¿Qué dice el título? Prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel, ¿verdad? Probablemente en Roma. Probablemente en Roma. Pero luego cambia el tema, cambia el tono, cambia la escena de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a orar. Padre, estamos poniendo esta palabra delante de ti, porque predicamos delante de ti y de parte de ti. Estamos poniendo esta palabra para que seas tú el que la inspire, para que seas tú, Espíritu Santo, el que la lleves al corazón y a la mente de cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Y así como tú me has hablado, como tú has impactado mi corazón, tú puedas impactar el corazón de mis amados hermanos esta mañana. Ponemos esta palabra en tus manos para que en todo seas tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en los versos anteriores que estuvimos leyendo, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de servicio, ¿se acuerdan? De sumisión, de amor, de sacrificio y de verdadera hermandad, hablándonos de dos hombres. ¿Cuáles fueron? Timoteo y Epafrodito. Pablo puso a estos dos hombres como ejemplo de amor a él, de amor a Cristo y de amor a los hermanos. Pero inmediatamente después el apóstol introduce un tema del cual ha hablado ya en otras cartas. Pablo les habla a ellos de que hay hombres que han tratado de introducir doctrinas, de introducir enseñanzas nocivas, malas para el cuerpo de Cristo. Y aún así el apóstol Pablo introduce el tema motivándolos y exhortándolos a estar gozosos. Así empieza la carta. En el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos. Pero no solo dice gozaos, dice gozaos en el Señor. Pablo introduce el tema motivándolos y exhortándolos a estar gozosos. Pero no solo gozosos, sino gozosos en Cristo, haciéndoles ver que nuestra alegría, que nuestro gozo no está sujeto a las circunstancias que nos rodean, sino que está sujeto a Cristo que nos salvó y que está comprometido con sus ovejas y su rebaño a cuidarlo hasta que Él venga por nosotros. Amén. Lo segundo que hace el apóstol Pablo es hacerle ver que no importa cuántas veces él tenga que repetirle las mismas cosas, él lo hará por el bien de la iglesia. Y debemos recordar que la iglesia de Filipo, esta iglesia, probablemente, según la historia, fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa. Y probablemente ya el apóstol Pablo les había hablado de lo que iba a referirse a continuación con respecto a los malos obreros que merodeaban entre ellos. No tanto que merodeaban fuera de ellos, merodeaban entre ellos. Pero también cabe la posibilidad de que el apóstol esté haciendo énfasis en lo que ya les había dicho en esta misma carta, pero en el capítulo 1, en el versículo 27. Leámoslo juntos, nos damos una vueltita al capítulo 1, llegamos al verso 27. Y en el capítulo 1, en el verso 27, Pablo les dice, solamente les pido que se comporten como es digno del evangelio, para que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿en qué? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Para qué? ¿Para qué? Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aparentemente Pablo lo que les estaba diciendo es, les escribo esto y no me canso de predicárselos porque quiero decirles que entre ustedes habrán falsos maestros y falsas enseñanzas.
Hermanos, como punto número 1, quiero empezar diciendo que si hay algo a lo que Pablo se enfrentó fue a los falsos maestros, a los malos obreros y a sus equivocadas doctrinas. De hecho, todo el capítulo 11, para que lo lean en su casa, de Segunda de Corintios, todo el capítulo 11, Pablo se refiere a eso. En todo el capítulo 11. Y en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, Pablo inicia diciéndoles que toleren su locura. Pablo les dice, toleren mi locura. Cuando Pablo dice, toleren mi locura, y en ese mismo pasaje dice que él es uno de los apóstoles que es más tosco que todos los demás, pero que soporten su locura porque los ama. Cuando Pablo dice, soporten mi locura, aparentemente Pablo les estaba hablando desesperado, hermanos. Era la segunda carta. Pablo en la primera carta los exhorta a ellos a que sean unánimes y que no se dejen envenenar por falsas doctrinas. Y en la segunda carta, en el capítulo 11, vemos a un Pablo desesperado. A un Pablo diciéndoles, toleren mi locura. Pero es que es imposible que yo les hable en otro tono. Probablemente Pablo les decía, Pablo frustrado les dice, toleren mi locura porque yo los amo, porque tengo celo por ustedes y los celo con el celo de Dios. Pablo les dice, es porque tengo que presentarlos a ustedes como una virgen pura a su esposo que es Cristo. Y temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes estén siendo de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo por escuchar a los que procuran engañarlos con falsas enseñanzas. En eso se resume el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Y Pablo menciona, temo de que ustedes estén siendo engañados de la misma forma que Eva fue engañada por una serpiente. Pero no solo vemos a Pablo enfrentándose a eso en 2 de Corintios 11, en el primer capítulo de Gálatas, no vaya, solamente le estoy dando información, de todas formas, mañana pasado mañana llega este video a las manos de ustedes. En el capítulo 1 a los Gálatas, Pablo les manifiesta todo su implacable temperamento en defensa del evangelio, reprendiendo a los Gálatas a no dejarse engañar por otro evangelio. Y Pablo les dice, no es que haya otro evangelio, no es que exista otro evangelio, sino que estos lo que están buscando es pervertir el evangelio de Cristo. Y concluye Pablo diciéndoles que si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Y esa palabra significa maldito. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta también, y en este capítulo Pablo le escribe a Timoteo diciéndole y advirtiéndole acerca de las falsas enseñanzas. Y Pablo le dice a Timoteo que esos quieren hacer sabios en su propio conocimiento, pero no saben ni entienden nada de lo que afirman, le dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo reprende a los corintios. Pablo reprende a los Gálatas enérgicamente y Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, Timoteo, ten mucho cuidado porque andan hombres tratando de decir algo que ni ellos entienden. Y es por eso que en el capítulo 4, en el versículo 11 de Timoteo, no vaya, solamente se lo doy como una referencia, Pablo le dice, esto manda y esto enseña. Esto manda y esto enseña, Timoteo. Y ahora el apóstol Pablo en esta carta en la que estamos de Filipenses, a la que se le ha denominado la carta del gozo, Pablo hace un cambio de lenguaje no tan amable. Pablo viene hablando cariñosamente, ámense, sean de un mismo sentir, Manuel, sea de un mismo sentir con fulanito, ámense, sean valientes. Pablo cambia el lenguaje, cambia el tono del lenguaje, llamando perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo a los que estaban enseñando otra doctrina. Y era tan necesario para el apóstol Pablo reafirmar esto que menciona 3 veces, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los que mutilan el cuerpo. Y realmente los 3 eran lo mismo, pero Pablo quería hacer mención y algunas ilustraciones para que ellos lo entendieran. Y por ejemplo, este pasaje en el versículo 2, leámoslo juntos, para no decirlo solo yo, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo, dice la palabra del Señor. Y Pablo les enfatiza a los filipenses, guardaos. Eso quiere decir, hay peligro, hermanos. Esto es una advertencia, atrinchérense, agrúpense, estén alertas, estén atentos, les está diciendo Pablo a los filipenses. Y Pablo les advierte que la doctrina pura que ha sido dejada en manos de ellos, que el evangelio que ha sido dejado en sus manos está en peligro y está siendo amenazado. ¿Está conmigo esta mañana, hermano?
Pablo les advierte que se guarden de este tipo de hombres porque ellos quieren añadir a la salvación por gracia algo más. Ese es el tema. Ese es el tema de esta carta. Quieren añadir al tema de la salvación por gracia algo más. Algo más de sus esfuerzos, agregando obras, oscureciendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Pablo les advierte para que recuerden todo lo que ya les había enseñado posiblemente en su primer viaje, de que la salvación de todos los cristianos no es por méritos propios, sino que fue Cristo el que los escogió, los salvó, los justificó y los va a guardar hasta el día que Él venga por ellos. Y eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. A estos hombres que enseñan pervirtiendo esto, Pablo les dice, son unos perros. Hermano, ningún pastor en un altar ni en algún lugar evangelístico va a llamar a nadie de esta forma. Pero Pablo sí lo hizo. Obviamente Pablo no los llamó perros por llamarlos perros. Hay todo un significado en esto. Realmente no es que Pablo los está ofendiendo. Es que Pablo los está comparando con algo. Pablo los compara con un animal inmundo de aquellos tiempos. El perro no era como ahora, que era un animal que lo tenemos como una mascota y a veces hasta los papás quieren más al animal que a los propios hijos. O sea, todo se ha vuelto un poco extraño, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no era una mascota como ahora. Los perros comían carroña. Los perros comían desperdicios y a los perros se les tenían miedo porque andaban llenos de enfermedades. Y estos hombres, a los que Pablo llama perros, están enseñando que aparte de Cristo había que circuncidarse. Me imagino que todos saben lo que es circuncidarse, ¿verdad? Recuerden que los judíos enseñaban que para poder estar en gracia con Dios, no solo había que seguir la ley, sino que había que circuncidar su prepucio, como una promesa que se le había hecho a Abraham. Y esos hombres le estaban diciendo a los cristianos, sí, pero está bien, Cristo te salvó, pero si realmente quieres ser salvo, tienes que circuncidarte. Y Pablo se enfrenta a ellos, hermano, de una forma violenta a ellos, hermano. Estos hombres enseñaban que aparte de Cristo había que circuncidarse, había que cumplir la ley, había que cumplir con otras normas, con otros requisitos. Hermanos de la iglesia de Benecer, hermanos, nosotros, los hombres, somos absolutamente incapaces de obedecer las demandas justas de Dios. Incapaces. La única vez que se le dio la oportunidad a un hombre de decidir por él, lo echó todo a perder y por eso estamos en esta situación. Y se llamó Adán. Nosotros somos incapaces de venir a Cristo, porque fue el Padre el que nos escogió y nos dio a su Hijo para así hacer cumplir su palabra. El Padre fue el que te escogió, hermano. Él fue el que te cambió el corazón para que pudieras creer en ese Cristo precioso que fue a la cruz por nosotros. Tú no podías venir, tú no querías venir, hermano. Él te hizo una operación porque tú ni querías ni podías venir. Entonces Él te hizo una operación a corazón abierto para que recibieras por la fe al Hijo. Y en eso no hay nada de gloria para nosotros, no hay nada de reconocimiento para nosotros, no hay ni un solo aplauso para nosotros, porque toda la gloria es de Dios. Toda la gloria es del Señor, toda. Y estos hombres estaban enseñando otra cosa diferente a este evangelio. Y Pablo les había enseñado, recuerden muchachos, en Efesios capítulo 2 versículo 8, que ustedes estaban muertos en delitos y pecados y ustedes fueron salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, esto es un don de Dios, porque ustedes no podían hacerlo. Y esto se hizo para que ninguno de ustedes se gloríe absolutamente en nada. Amén. Y estos hombres estaban enseñando otra cosa diferente al evangelio. Y Pablo les advierte a los hermanos de Colosas también. Y si quiere va conmigo, Colosas está un libro después del que estamos leyendo, en el capítulo 2. Pablo les advierte a los hermanos de Colosas que esos hombres andan enseñando ese otro evangelio de las obras y les da una cátedra de lo que hizo Cristo y solo Cristo. Yo le decía a mi esposo, pero Pablo les está advirtiendo a los hermanos de Colosas que estos hombres andaban enseñando este otro evangelio de las obras y les da una cátedra de lo que Cristo hizo y que solo Cristo puede hacer. Y en Colosenses capítulo 2
en el versículo 8, hermano. Disculpe usted si me conmuevo, pero es que es la bendita palabra de Dios y nos debemos a ella, y ella nos emociona cuando nosotros la predicamos. ¿Está conmigo? Colosenses 2, versículo 8. Dice: plenitud de la vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo estamos en Él? Completos, hermano. Cuando Cristo nos salvó, estamos completos en Cristo. En Cristo estamos completos, hermano. Dice: completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en Él, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó a los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, Él les dio vida. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Y no solo nos dio vida, a los que nacimos de nuevo por su soberana voluntad, dice, fue anulada el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades y les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Le damos un aplauso al Señor por eso? Hay que aplaudirle al Señor por eso. Amén. Uno podría desarrollar esto exponencialmente, pero yo digo, ¿para qué le vamos a agregar algo a estos versículos si están explicados? Si el Señor nos está explicando su palabra, amados hermanos, estábamos muertos en pecados y Él fue el que nos dio vida. Y Pablo les dice, si les vienen a enseñar otra cosa, ustedes debatan en eso. Y después de que Pablo pone en el tema a los perros, a los malos obreros y a los mutiladores del cuerpo, a los hombres que querían decirle, no estás completo en Él todavía. Y Pablo dice, si estás en Cristo, estás completo en Él. Así dice, estamos completos en Él. Pero esos hombres llegaban y decían, no, solo Cristo. También hay que hacer esto, y también hay que hacer esto, y también hay que hacer esto, y también hay que hacer esto, para que realmente sea salvo. Y después de que Pablo les dice, no escuchen eso, no reciban otro evangelio, no porque hay otro evangelio, no lo hay, pero no lo reciban. Pablo da vuelta a la página en Filipenses capítulo 3, que nosotros estamos ahí, nuestro texto lema hoy, nuestro texto base. Y Pablo, después de que les dice a ellos, cuídense de este tipo de personas, en el verso 3 del capítulo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Pablo le está hablando a la iglesia. Ustedes son la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra propia carne. Pablo describe ahora a los cristianos, ya describió a los falsos profetas, maestros, y ahora está describiendo a la iglesia de Cristo, a los que han sido comprados por la sangre del Cordero de Dios. Pero no sé si alguien en sus casas tendrá la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Yo la uso solamente para poder hacer algún tipo de fortalecer el tema. Pero dice, pues los que adoramos por medio de Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Amén. Hermano, tenemos que pararnos firmes en esto nosotros, la iglesia. Firmes tenemos que pararnos, hermano. No nos pueden esclavizar
cuando estamos completos en el Señor. No se deje esclavizar, hermano. Predicamos hace unos días atrás acerca del legalismo, del moralismo. Hemos estado hablando cómo el humanismo se nos metió a nosotros en las venas, hermano, y nos ha contaminado a través de los años. Y entonces nosotros pensamos que después de haber nacido de nuevo hay que seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo para ser salvos. Pero no, usted tiene que continuar haciendo, haciendo y haciendo por amor a aquel que ya lo salvó. Por amor a aquel que ya lo salvó. Y Pablo les dice, cuídense de este tipo de hombres. Pablo hace una descripción categórica de que no recibamos otro evangelio, de que no lo recibamos. Pero luego describe a los cristianos y luego dice, ellos andan diciendo que hay que circuncidarse, pero nosotros somos la circuncisión. Y dice ahí, porque nosotros somos la circuncisión, hermanos. Pablo lo que dice acá es que nosotros los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, los que hemos sido salvados por la gracia y solo por la gracia, no necesitamos de ningún otro símbolo externo. No lo necesitamos, hermano. Ellos decían, no, sí, Cristo, pero necesitas un símbolo externo. Tienes que circuncidarte, si no, no estás completo. Nuestra transformación, hermano, ha venido desde adentro. Estábamos muertos o no estábamos muertos, excluidos por nuestros delitos y por nuestros pecados, pero Cristo nos salvó por su soberana voluntad y esto no es de nosotros. Fue el puro y benevolente don de Dios y no necesitamos agregarle absolutamente nada más. Nuestra circuncisión fue interna, fue en el corazón. Me abrieron el pecho, me sacaron el corazón, me pusieron uno nuevo. Yo no podía operarme por sí solo, pero Él me operó y yo no lo amé a Él, Él me amó a mí. Yo los amé primero, dice. Y luego dice, ustedes no me escogieron a mí, no me eligieron, yo los elegí a vosotros. Nosotros, dice la Biblia, ustedes son la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. Y la Nueva Traducción Viviente en la segunda parte dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos. Porque nuestros esfuerzos humanos, hermano, no nos alcanzan. No nos alcanzarían. Ningún cristiano cuando esté delante del Señor va a recibir un aplauso por haberse esforzado tanto. Ni un solo aplauso. De hecho dice la Biblia que las coronas se echarán todas delante de Él. Nos gloriamos en Cristo Jesús, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es más, Pablo aquí dice, en la segunda parte del versículo 3 dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿En quién? Nos gloriamos en Cristo Jesús. Ellos se glorían en sus obras, en sus reglas, en sus normas, en su legalismo, en su moralismo. Ellos son felices en eso. Ellos les encanta estar cumpliendo un montón de cosas sacrificiales. Pero nosotros somos la circuncisión. Y nosotros nos gloriamos en Cristo. Si nos vamos a gloriar en algo, nos gloriamos en Cristo no teniendo confianza en nuestra propia carne. Amén. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, nos jactamos de Él, nos sentimos orgullosos de Él. Yo puedo presumir de eso hoy. Esta es mi única gloria, la única gloria de Manuel Fernández es lo que el Señor hizo por mí. No tengo una sola gloria personal. Yo no les puedo decir a ustedes que es que estoy de pie porque oro mucho. No les puedo decir que estoy de pie porque ayuno mucho. No les puedo decir que estoy de pie porque leo mucho la Biblia, o la leo más que ustedes, o la leo más que mis hijos o mi esposa. Yo no le puedo decir a usted que estoy de pie así. Estoy de pie por pura gracia. Todo el mérito es de Cristo. Todo el mérito es de Él.
Y esta jactancia nuestra, dice Pablo, es porque estamos poniendo toda nuestra confianza en algo mayor que en nuestras ridículas y miserables obras. Romanos capítulo 5 versículo 11, se lo leo, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Él. Él fue el que nos reconcilió. Y Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios capítulo 1 en el versículo 27. Vamos bien rápido, Primera de Corintios 1, Hechos Romanos, Primera de Corintios, versículo 27. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1, en el versículo 27. ¿Qué dice? ¿Lo leemos juntos? Hay alguien que todavía no ha llegado para esperarlo, lo leemos juntos. Dice, leamos juntos: sino que lo necio del mundo escogió Dios. Hermano, mire. No, es que no. Esto es para llorar o gritar o no sé para qué es, hermano. A lo necio del mundo, a lo necio, Dios, gracias por escogerme. A lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo no lo podía escoger a Él porque era necio. Pero a lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios. ¿Cuál gloria, hermano? ¿Cuál gloria tenemos? ¿Cuál mérito? ¿Cuál aplauso nos pueden dar? ¿Cuál reconocimiento? ¿Ah? ¿Cuál superpastor? ¿Cuál superapóstol? ¿Cuál supercristiano? No hay. Éramos necios y éramos débiles, hermano. Y por eso cuando Cristo nos salva y ahora el Padre nos ve, ni siquiera ve nuestra necedad, ve a Cristo en nosotros. ¿Sabe por qué ve a Cristo? Porque Cristo llevó toda la ira del Padre, porque el Cristo llevó todo su pecado en la cruz del Calvario. Y dice, a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo, lo malo, lo peor del mundo, lo vil. La palabra vil es malo, maldad. Lo corrupto del mundo, Dios escogió a lo vil del mundo, y a lo menospreciado lo escogió Dios. Y lo que no es, para rematar, mire hermano, lo que no es, o sea, no solamente éramos necios, éramos débiles, éramos viles y menospreciados, que no éramos nada. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Él. No por usted, ni por su madre, ni por su pastor, ni su papá. El Señor, el Padre, nos entregó a Cristo. Por Él estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. El que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso Pablo en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 14, dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no hay nada en nuestra carne que nos genere alguna confianza. Usted sabe que no podemos confiar en esta carne. Usted y yo lo sabemos. Pastor, pero ya estamos en Cristo. ¿Sí? Échele una confiancita a su carne esta próxima semana. Hermano, por eso es que el que comenzó la obra la perfecciona hasta el día que Él venga. Hermano, lo único sólido que usted y yo tenemos es Cristo. Lo único sólido que tenemos es Cristo. El 1% de progreso, si me ayudas, Gabriel, el 1% de progreso que usted ha visto en su vida cristiana, el 1%, esa pizquita de progreso en su vida cristiana, hermano,
atribúyaselo a Dios. Cuidado con decir, no, es que usted viera mis tiempos de oración, pastor. No, hombre, Dios debe estar tan orgulloso de mí. Si supiera los ayunos violentos que tengo, la oración, la lectura de la palabra. No, si usted viera lo fiel que soy yo. No, si supiera lo humilde que soy, si usted supiera lo que yo doy para ese 1% de progreso, atribúyaselo a Dios. A Él, solo a Él, hermano. Porque no es por tus disciplinas espirituales, no es por lo bien que te conduces, no es por lo fiel que eres al congregarte. El 1% de progreso de tu vida cristiana se debe a Él, porque Dios es el que puso en vosotros y el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su perfecta y buena voluntad. ¿Escuchó eso? No, es que yo quiero, es que yo voy a hacer, es que yo me estoy metiendo, es que estoy buscando más a Dios. Sí, hermano, pero no es por usted, no hay nada en usted que lo lleve a hacer eso. El querer como el hacer en usted se lo puso Dios. Por eso dice que Él es el que lo perfecciona hasta que Él venga. No dice perfecciónate. Aun cuando el apóstol Pablo dice, nosotros los perfectos. ¿Ha leído ese versículo? Nosotros los perfectos. Pablo dice, sí lo menciona, nosotros los perfectos. Pero Pablo lo que se refiere es a otra cosa. Pablo lo que dice es porque Él nos ve así. Es porque Él lo que ve en nosotros es a Cristo. Por eso Pablo lo dice. Pero no lo dice por ninguna otra cosa, hermano. Dice porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Así que cuando usted quiso orar más, se lo puso Dios. El Espíritu Santo, el Consolador, el que quedó aquí con la iglesia para que lo dirija al Padre. Él es el que está perfeccionando en nosotros. Cuando usted se levantó con mucho deseo de leer la Biblia, cuando se levantó con mucho deseo de meterse a un instituto y prepararse más, eso no fue porque usted comió un cereal que le dio esas ganas de hacer las cosas. No fue porque usted vio una película que lo emocionó. Cada vez que usted dio un pasito en la oración, dio un pasito en el ayuno, dio un pasito en la lectura de la Biblia, logró perdonar a alguien que no podía perdonar, eso no está en usted. Es el Espíritu Santo que le puso ese querer y ese hacer en usted, hermano. Porque no hay gloria en nosotros. Porque si yo no lo veo así, entonces hay algo de gloria en mí. Y no la hay. No la hay, amado hermano, no la hay, nunca la habrá. Él puso el querer en ti para hacerlo. El poquito que tú has logrado, Él lo puso en ti para hacerlo. Lo poquito que hemos hecho. Porque usted cree que dice que después de que hayamos hecho lo que hemos hecho, tenemos que decir, siervos inútiles somos, porque lo que debimos haber hecho, eso es lo que estamos haciendo. Pastor, eso puede ser un poco peligroso para usted como pastor, porque no es peligroso. Usted tiene que saber que lo poquito, el 1% que los pastores, Dios los usa, es por Él, para Él, y es de Él. Así que no te jactes, hermano, de nada. Dígale que está a su lado, no te jactes. Dígale al pastor, pastor, no te jactes. Dígale a los músicos, cuando usted los vea, hermano, qué lindo, cuando usted ministra. Pero entiendo que no hay nada de eso bueno que salga de ustedes si el Señor no se lo hubiera dado. Entonces cuando uno siente que está como levantándose en el aire, ¡tas! Ya lo acomodan a uno, lo ubican. No, hermano, es que cuando usted ve a Rosita, no, hombres, quisiéramos ser todos como Rosita, pero de la boca de Rosita tiene que salir, sí, pero es por Él. Eso que usted ve en mí, hermano, en este estuche, es por Él. Ese poquito que hemos avanzado, eso poquito que usted tiene como buen esposo, como buena esposa, como buenos hijos, esa casa ordenada, esa familia en orden, es por Él. Él te puso el querer como el hacer. El deseo que usted tuvo de venir hoy a la iglesia, se lo puso Él. Escúcheme esto, esto es muy importante, porque aquí puede haber alguien sentado que dice, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Bueno, algunos los trajo la esposa, o el esposo, o los hijos, eso se va a dar, eso siempre va a suceder, pero algunos los trajo el Señor. ¿Cuántos se han levantado diciendo, ay, qué ganas de quedarme durmiendo un ratito más? Y ahí usted vuelve a ver la cama y la almohada y la cobija y la lluvia y el frío. Pero hay algo en usted que le dice, hay que levantarse y ir a alabar a Dios. Eso no está en usted. Cuando se le presenta el pecado de frente a usted, el pecado,
un pecado bien guapo, un pecado bien guapa, que huele rico, que se ve bien, que lo seduce, y usted se sostuvo y usted no cayó. Hermano, eso el Señor lo puso en usted, porque Él lo está perfeccionando a usted hasta que Él venga por usted. No es que usted es un robot, usted tiene que tomar decisiones, pero las decisiones que usted toma son influenciadas por Él. Él le dice, hijo, no. El Espíritu Santo le dice no. El Espíritu Santo le dice sí. El Espíritu Santo le dice lee. El Espíritu Santo le dice abstiénese. El Espíritu Santo te dice perdona. Pero nos toca a nosotros, ¿verdad? Pero ¿quién puso eso en nosotros? Él. Y cuando lo hayamos hecho y veamos el logro, hay que decir, Él puso ese querer como el hacer en mi vida. Pablo dice, no hay nada en nuestra carne que nos lleve a jactarnos de nada, porque todo lo ha hecho Él. Así que, hermano, dígale que está a su lado, no se jacte, hermano. Pastor, no se jacte. Gabriel, no te jactes. Fulanito, no te jactes. Porque Él puso el querer en ti y Él puso el hacer en ti, hermano. Así que es por su gracia. Es por su gracia, es por su gracia, es porque estamos en las manos de Él y Él completará la obra en nosotros. No nos jactemos, es por la gracia de Cristo Jesús. Perseveramos porque Él nos ayuda a perseverar y porque Él nos sostiene a través de los días. Es por su gracia. Amén. Si va a aplaudir, apláudale a Él. Es por su gracia. No hay nada en nosotros, nada. Es por su gracia, todo es por su gracia. La gloria sea a Él y no a los hombres. Amén. La gloria sea para Él y no a los hombres. Ni un poquito de gloria a ningún hombre. Toda la gloria es para Cristo, es por Cristo, es de Cristo. Amén. A Él sea la gloria y no a nuestras ridículas, miserables e insuficientes obras. A Él sea la gloria. Y por eso podemos decir todos, abramos Gálatas capítulo 2, se devuelve de Filipenses. Abramos Gálatas 2 versículo 20 bien rápido y lo vamos a recitar todos juntos como un versículo lema esta mañana para nuestras vidas. Porque a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea todo reconocimiento, porque todo es por su gracia. Aleluya, todo es por su gracia. ¿Tiene Gálatas? Capítulo 2, versículo 20. Si se quiere poner de pie lo puede hacer. Yo me pondría de pie para leer este versículo, hermano. Realmente cualquiera, pero quiero que leamos este versículo porque usted y yo ya lo sabemos. Ya lo sabemos, ya lo tenemos en nuestro corazón. Y lo leemos junto a la cuenta de 1, 2 y 3. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que lo poquito, lindo, tal vez es muy poquito, bueno y lindo y maravilloso que usted ve en su pastor, no es de Él, es por Cristo. Esa hermana bella que usted ve en la iglesia, usted dice, qué lindo ser como ella. Ayer dijimos, sí, es lindo ser como ella, pero hay que ser como Cristo. Cristo es nuestro modelo. Hay que ser como Él, hay que amar como Él, hay que perdonar como Él, hay que vivir como Él nos dijo que lo hiciéramos. Así que en esta casa, con este rebaño que Dios ha puesto, en este pedacito de tierra, toda la gloria sea para nuestro Señor Dios Todopoderoso.